donde tenemos el tema para este mensaje que se titula El remedio efectivo contra el desánimo. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos estamos poniendo, Señor, suplicándote que con tu espíritu, Señor, hables por medio de nosotros para tu pueblo. Señor, danos tu palabra. Ayúdanos a hablar en tu nombre, Señor. Si en esta mañana hay alguien aquí que no te conoce, que también sea una oportunidad de salvación para ellos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, este es un tema que a todos nos concierne de una manera u otra, porque creo que todos en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido desanimados. Y ni por llegar a ser cristianos podemos decir que desaparece en esos momentos difíciles. Aún teniendo a Jesucristo y andando por los caminos de la fe, hay momentos en los que estamos literalmente en el suelo. Y es curioso porque podemos tener momentos de grandes victorias, momentos donde todo nos está marchando de maravilla, y en cuestiones de horas todo puede cambiar y sentirnos de una manera diferente. Yo doy gracias a Dios por su palabra, porque en ella encontramos una respuesta a todas nuestras necesidades, incluyendo el desánimo. Y precisamente en esta historia que nos ocupa en esta mañana, vamos a ver nuevamente a Elías. Elías, que sin dudar podemos calificarlo como un profeta valiente. También fue un hombre de gran humildad, pero no olvidemos que era apenas un hombre. Recordemos lo que le hemos estado diciendo, que aparece en Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre de Dios, pero un hombre por el cual damos gracias a Dios que su vida total aparezca en la Biblia. Las grandes victorias como la que se produjo en el Monte Carmelo, y historias tristes como la que vamos a considerar en el día de hoy. Un ser humano era Elías, sujeto a nuestra condición humana, uno como todos nosotros. Él también supo lo que es el desánimo, el abatimiento y la depresión. Creo que es casi imposible encontrar a un ser humano que no sepa lo que esto significa, ¿verdad? Y en una ocasión Elías lo experimentó, y desde el punto de vista humano, desde su propia condición, no pudo librarse de ello. Tuvo Dios que ir a buscarle y levantar al caído profeta. Bueno, tales sentimientos no son raros entre muchos de los que consideraríamos hombres exitosos de Dios. Moisés se desanimó una vez, ¿recuerdan? Tal fue su desánimo que le pidió a Dios que le quitara la vida. Jonás, después del gran avivamiento de Nínive, hizo lo mismo. La Biblia dice del apóstol Pablo que una vez estuvo muy abrumado, y quiero leerlo con las palabras que aparecen en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8, que dice que estuvo tan abrumado hasta perder aún la esperanza de vivir. Fue la experiencia que atravesó en un ministerio, en un momento de su ministerio en Asia. Por tanto, no es sorprendente que en este punto de la vida de Elías, el gran profeta cayera en lo que podríamos llamar una profunda depresión. Durante varios años había estado rodeado y enfrentando circunstancias sumamente difíciles. Podríamos llamarlas circunstancias insuperables desde el punto de vista humano. Pero ahora, después de una gran victoria, él cae en la agonía del desánimo y llega hasta la más profunda desesperanza. Yo no sé la condición en la que usted vino hoy aquí. Probablemente se siente que está identificado con lo que vamos a hablar. Quizás llegó hasta este lugar sintiéndose desanimado, sintiéndose agobiado por las cargas que están sobre su vida. Quizás llegó a este lugar sin esperanza.
una y otra vez ha intentado salir adelante y las cosas lo que hacen es ir hacia atrás. A donde quiera que mira, ve una puerta cerrada tras otra. No encuentra una mano en la cual poder sostenerse. Si esa es su condición, quiero pedirle que le preste mucha atención a este mensaje, porque Dios le va a hablar a su necesidad, como también lo ha hecho conmigo. Este pasaje nos cuenta la historia de un hombre que se sintió en el suelo. Y me alegra que este capítulo esté incluido en la Biblia. Me siento contento cuando veo que Dios pone en su palabra los retratos de sus hombres y mujeres y los pinta no solo con sus virtudes, sino también con sus defectos. Esto nos ayuda a animarnos y a darnos cuenta que a fin de cuentas eran ¿qué? Hombres. Tenían nuestra misma condición. Y como ellos pudieron salir adelante con la ayuda de Dios, usted y yo también podemos salir adelante. Su problema, del tipo que sea, yo no lo conozco, pero lo que sí le puedo garantizar, que en Cristo tiene solución. Si toma la decisión equivocada de darle la espalda a Dios e intentar resolver las cosas a su manera, va a fracasar y lo que hará es hundirse una vez más. Bueno, vamos entonces a ubicarnos en el contexto de la historia. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Ahí está Acab. ¿Se acuerdan? Un hombre corrupto hasta la médula. Un hombre perverso. Y para más, eligió a una mujer peor que él. Esta señora Jezabel, aparte de ser una idólatra, era una mujer dominante. Era la que llevaba los pantalones. En aquel caso podríamos decir la ropa que usaba, ¿no? Ella era la que gobernaba, ella era la que mandaba. Ella era la que decía la última palabra. Si usted, amado hermano, está casado con una mujer así, podrá entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Dice el versículo 1. Yo no estoy pensando en nadie. Dice el verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea, aquí yo veo al rey dándole un reporte a la señora. Acab se había desmoronado bajo la presión, y cuando esto le ocurre, confía en su esposa para que le comprendiera y le diera la fortaleza que él necesitaba. Claro, esta señora llegó y se pasó. Acá también se apoyaba en su esposa para cumplir sus responsabilidades como monarca. En realidad, la que gobernaba era ella. La que tenía el poder era Jezabel. Lo de ellos era una especie de relación enfermiza, una especie de relación entre madre e hijo, una relación enferma que no tenía nada que ver con una relación madura entre un esposo y una esposa. Cuando Acab busca la ayuda de Jezabel, ella se puso contentísima, porque las mujeres de este tipo les encantan que el esposo les pida ayuda, y más cuando están ahogándose, ¿verdad? Ella se sintió muy contenta, le encantó. De hecho, como toda una mafiosa, se hizo cargo de la situación. Vamos a leer el verso 2, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. De verdad que esta mujer se las traía. Analicemos lo que acabamos de leer. Ella se encargó del asunto y le mandó una amenaza de muerte al profeta Elías. En otras palabras, le estaba diciendo: deja que te agarre. Vas a pagar lo que hiciste a los profetas de Baal.
le encaja muy bien a Jezabel la imagen de una mujer dominante. En primer lugar, tomó el asunto en sus manos. Luego, hizo el trabajo de su marido a su manera. Finalmente vemos acá que se vale de la intimidación y las maquinaciones. Cuando su pusilánime esposo no sabía qué realmente hacer, cuando él se había derrumbado bajo presión, ella intervino. Vemos esto último en el amenazador mensaje que le envió a Elías, como ya dije. Dice así: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Esto es lo que podríamos llamar una clásica intimidación. Una clásica intimidación. Allí lanzó el mensaje al profeta, y lo que en realidad le estaba diciendo a Elías era algo como esto: a estas horas de mañana, ten por seguro que estarás muerto. Eso era lo que le había mandado a decir. Ahora, yo quiero que por un momento ustedes analicen quién era esta mujer y a quién está amenazando. ¿Verdad? Una mujer perversa, diabólica, una mujer que nada tenía que ver con Dios. Está amenazando a Elías, el profeta de Dios, este hombre que Dios había llamado para una tarea extraordinaria, aquel que había estado en Querit, el hombre que había estado también en Sarepta, el héroe de fe que en el monte Carmelo se había enfrentado a los profetas de Baal y que en el nombre de Dios hizo descender fuego desde el cielo para manifestar el poder de Dios. Estaba enfrentándose a Elías, un hombre humilde que había confiado en el Dios que le había hecho una promesa maravillosa, un hombre que oraba cuando necesitaba fortaleza. Ahora, ¿cómo reaccionó Elías ante semejante mensaje, ante semejante amenaza? ¿Verdad que nos sorprende? No esperamos que un hombre como él reaccionara de esa manera. Sin embargo, volvemos al punto de lo que ya dije: era un ser humano. Honestamente, hermano, si usted piensa que el cristianismo es una experiencia en la que usted siempre va a estar por las nubes, yo le animo a que despierte antes que se caiga. Hay momentos en los que estaremos en las alturas, pero habrá momentos en los que estaremos por el suelo. Claro, es importante recordar que cuando estamos en esa condición abajo, no es culpa de Dios. Somos nosotros los que en momentos de nuestra vida quitamos la mirada del Señor. Y por eso viene el desánimo, viene la desesperanza. Por eso comenzamos a ver las cosas como realmente no son. Y entonces llegamos a experimentar lo que experimentó Elías. Quiero que observemos las razones por las cuales este hombre se desanimó. Este ser humano, como nosotros. Y es cierto que nos vamos a escandalizar cuando leamos lo que viene. Verso 3 y verso 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Bueno, ¿qué hizo Elías? Bueno, una vez lo habíamos visto correr cuando venía el diluvio, ¿verdad? El aguacero torrencial. Ahora lo vemos correr, huir bien lejos, a un lugar llamado Berseba, que estaba en el extremo sur del país. Y cuando llegó allí, se metió en lo más profundo del desierto. Dice la palabra, caminando todo un día, hasta que finalmente, agotado, tropezó y se derrumbó agotado debajo de un arbusto. Nos escandaliza esto. No esperamos esto de un hombre como Elías. Sin embargo, la pregunta importante es: ¿por qué esa reacción? Miren, si usted me está atendiendo, anote lo que vamos a decir.
Porque la respuesta que vamos a encontrar a la reacción de Elías es precisamente, o son precisamente las respuestas a la razón por la que usted y yo nos desanimamos en momentos de nuestra vida. ¿Por qué temía Elías a las intimidantes amenazas de una mujer como Jezabel? ¿Por qué huyó de su vieja prioridad de servir a Dios para esconderse bajo la sombra de un solitario arbusto, allí en lo más profundo del desierto? ¿Por qué? En primer lugar, porque Elías no estaba pensando de una manera realista y clara. Hermanos, cuando estamos atravesando por experiencias como esta, nos sucede lo mismo. Perdemos la capacidad de pensar de manera clara. Es más, cuando dejamos atrás esa experiencia, nos quedamos sorprendidos y nos decimos a nosotros mismos: ¿cómo es posible que yo haya pensado de esa manera? Que haya desvirtuado de tal forma lo que me estaba ocurriendo en mi mente. Elías no se había puesto a considerar de dónde venía la amenaza. No se había puesto a pensar en la fuente de la amenaza. Considere eso. ¿De quién venía? Bueno, de un ser humano ateo y carnal, idólatra, que había vivido su vida de una manera impía, a años luz de las cosas de Dios. Si Elías hubiera estado pensando de una manera realista y clara, se habría dado cuenta de esto. Y ustedes recordarán ese principio sabio que le enseñó un padre a su hijo, y lo hemos dicho en otras oportunidades, y aquí lo repito de nuevo: hijo, si una mula te patea, considera de dónde vino la patada. O sea, simplemente piensa de dónde vino la patada. De una mula. El gran problema es que a veces recibimos las patadas y no consideramos de dónde vino. Si usted es pateado por una persona carnal, piense de dónde vino la patada. Elías pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y ahí está la primera razón por la cual él se desanimó. No estaba pensando de manera realista y clara. Eso sucede cuando se nos olvida lo que Dios dice en su palabra. Eso sucede cuando estamos pensando más en el problema que tenemos que en lo que Dios realmente ya ha dicho. Cuando estamos pensando en quién creemos que está en contra nuestra y se nos olvida quién está a favor nuestro. En segundo lugar, Elías se aisló de las relaciones que podían fortalecerlo. Cuando una persona comienza en este triste pantano del desánimo, una de las primeras cosas que hace es aislarse. No quiere hablar con nadie, no quiere tener comunión con nadie. Si es no quiere venir a la iglesia, se aísla de todas las personas. La Biblia dice que Elías dejó a su criado y se fue solo un día de camino por el desierto. Las personas desanimadas son personas solitarias. No tengo deseos de hablar con nadie. No quiero que nadie me moleste. Si son personas que se pasan la vida ahí con el teléfono, lo apagan. Y para estar más tranquilo le sacan la batería. No vaya a ser que aún apagado se encienda. No quieren hablar con nadie. ¿No le ha pasado eso? Las personas desanimadas son personas solitarias. Elías debió haberse quedado con un amigo de confianza, con alguien que pudiera inyectarle ánimo, fortaleza, objetividad. Era una de las mejores cosas que podía haber hecho, sin embargo no lo hizo. Cuando nos desanimamos, lo primero que tendemos a hacer es aislarnos. ¿Y saben qué? Eso es lo peor que podemos hacer. ¿Saben que cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre y dice que el hombre vio, Dios vio al hombre en su soledad y dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Generalmente pensamos en eso como que Dios estableció una compañera para Adán, que era bueno que el hombre se casara, pero ahí hay un principio mucho más amplio. Dios estaba estableciendo la realidad de que el hombre como tal es un ser social.
En otras palabras, nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué creen ustedes que cuando a una persona la arrestan por cometer un delito, en muchos casos llegan a confinarlos en celdas solitarias? Porque saben que el estar aislado de otros es una terrible tortura, un terrible castigo. Nos necesitamos. Si usted no ha tenido la experiencia de estar de náufrago en una isla, tal vez ha estado de náufrago aún en su propia ciudad, en el propio hogar donde vive, porque necesariamente no significa que porque estés rodeado de personas no vas a experimentar sentimientos de soledad. A veces estamos rodeados de personas, sin embargo, espiritualmente nos seguimos sintiendo solos. Y no tenemos deseo de comunicarnos con nadie. Es un error. Si usted está mal, lo peor que puede hacer es dejar de venir a la iglesia. No puede dejar que eso se convierta en una costumbre. Nos necesitamos unos a otros. En tercer lugar, Elías fue cautivo de las consecuencias de una victoria. Nuestro momento de mayor vulnerabilidad viene por lo general después de una gran victoria, especialmente si esa victoria fue de una sublime experiencia con Dios, como la que tuvo Elías en el monte Carmelo. Pero ya esa experiencia había quedado atrás. Ya era solo un recuerdo. Sin embargo, inmediatamente viene el ataque. Por eso le decía, hay momentos en los que estamos arriba y momentos en los que estamos abajo. Ahora, porque usted esté andando hacia arriba, controlado por el Espíritu Santo, sienta en su vida el fuego del Espíritu, quiere servir, quiere predicar, quiere leer la Biblia, quiere orar. Bueno, experimentamos lo que es una vida controlada por Dios, pero déjeme decirle que es un momento de gran vulnerabilidad, porque es ahí cuando el diablo decide atacarnos con toda la furia del infierno. Y eso fue lo que pasó con Elías. Sin embargo, veamos acá el cuarto lugar. Elías estaba exhausto físicamente y consumido emocionalmente. Elías por muchos años había estado en una situación arriesgada. Era un hombre buscado, era un hombre perseguido. Había pasado mucho trabajo en el desierto. Había estado a punto de morirse de hambre. Después de eso tuvo una increíble confrontación con el pueblo de Israel, los sacerdotes de Acera y los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? No cabe duda de que Elías había llegado al límite, al final de la cuerda. Con toda seguridad, emocionalmente estaba agotado y también debilitado espiritualmente. Bueno, este país ha sido o está diseñado para mantener al hombre lo más ocupado posible. Ya no solo en pensar en suplir sus necesidades y las necesidades de su hogar, sino en que descuide su relación con Dios y se convierta en una especie de máquina. Se acuesta en la noche, como decimos los cubanos, literalmente reventado, para levantarse en la mañana más o menos, para otro día de trabajo. Y entonces poder comer lo que quiere, ¿verdad? Lo que sueña. Se sienta frente a la mesa con mucha abundancia y allí come. Luego volver a dormir, para repetirse la historia una y otra vez, a tal punto que la persona va descuidando las relaciones, que es lo más importante, sobre todo la relación con Dios. Y hay una frase que abunda muchísimo en la gente que quiere excusarse, y es: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Usted le pregunta a alguien: ¿por qué no vienes a la iglesia? No tengo tiempo. Bueno, ¿y por qué no haces tal cosa? Y no tengo tiempo. Sin embargo, para trabajar siempre habrá tiempo. Y ¿saben qué? Cuando llegue la hora de morirse, esa excusa no podrá usarse. No tengo tiempo para morirme. No. Cuando llegue, no podrás escapar. Ahora, la realidad es que cuando usted
cae en esa especie de locura, puede experimentar el agotamiento. De hecho, la Biblia enseña que Dios trabajó 6 días y descansó 1. El principio es que necesitamos tomar tiempo de reposo. Alguien dijo: quebrarás el arco si lo mantienes siempre doblado. Y si estamos viviendo constantemente bajo la presión y el estrés, finalmente nos vamos a quebrar bajo la presión. Hace falta tiempo de renovación y descanso. Elías estaba agotado. Por eso a veces trato de pedirle al Señor sabiduría para administrar las actividades de la iglesia. No me gusta que la iglesia se cargue con actividades todos los días, porque sé que también es necesario a veces el tiempo con la familia. Eso también es parte de nuestra vida cristiana. Necesitamos tiempo para el descanso y la renovación. Elías estaba agotado. Uno puede detectarlo en sus palabras cuando dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Quería morirse. Cuando uno lee esto, no le parece que se trata de la misma persona. Pero este es el mismo Elías que hizo lo que hizo en Carmelo. Este es el mismo Elías que le dio la vida a aquel niño que murió cuando ocurrió aquella experiencia. Sí, es el mismo. Pero ahora está desanimado, está agotado, está en el suelo. Y en quinto lugar, ¿qué pasó? Cayó en la autoconmiseración. Esta es una emoción patética que nos miente, nos exagera las cosas, nos lleva a las lágrimas. Y nuestra mentalidad se convierte en una mentalidad de víctima. Es cuando comenzamos a cantar esa vieja cancioncilla que dice: nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, la gente no me ama, yo soy una víctima, es lo que estoy diciendo. ¿Ustedes no han oído eso? Aún en las iglesias lo tenemos. Nadie se preocupa por mí, nadie me ama, somos una víctima, ¿verdad? No creemos que somos víctimas. Y esto fue lo que pasó con Elías, a tal punto que quería morirse y decía: porque yo no soy mejor que mis padres. Ahora la pregunta es: ¿quién le había dicho a Elías que debía ser mejor que sus padres? Nadie, se lo estaba diciendo él. Y cuando caemos víctimas o caemos en la autoconmiseración, comenzamos a escuchar mentiras. Le abrimos la puerta a la mentira. Nos estamos fijando en un modelo no realista y después queremos vivir de acuerdo con él. Y la autoconmiseración nos ataca como si fuera una bestia que nos despedaza en sus garras. Quiero repetir estas ideas. ¿Por qué se sintió deprimido Elías? En primer lugar, no estaba pensando de manera realista o clara. En segundo, se aisló de las relaciones que podían fortalecerlo. Tercero, fue cautivo de las consecuencias de una victoria. Cuarto, estaba físicamente exhausto, consumido emocionalmente. Y en quinto lugar, había caído víctima de la autoconmiseración. Estos mismos pasos los vamos a experimentar nosotros para llegar a la misma situación que llegó Elías. Pero terminó la historia aquí. Se acabó la historia de la Biblia con un profeta vencido debajo de un árbol con ganas de morirse. Gracias a Dios que no. Debemos leer la historia completa. Y ahora vienen las buenas noticias. Si usted se siente desanimado, escuche lo que vamos a decir. Usted no tiene por qué permanecer así. Dios no lo quiere. No lo quiere porque Dios le ama. Y en segundo lugar, porque su responsabilidad como cristiano es glorificar su nombre. Y cuando usted se declara ante el mundo como cristiano, pero vive como una persona derrotada, vencida, amargada, usted no está glorificando el nombre de Dios. Cuando la gente le ve en esa condición miserable, dice: pero ¿para qué voy a ser cristiano si tú estás peor que yo? Dios tiene un enorme interés en sacarle de esa situación.
Porque esté donde esté, usted está ejerciendo influencia. Aquí la pregunta no es, ¿ejerzo influencia? Sí la ejercemos. Para bien o para mal. La pregunta es, ¿qué tipo de influencia estoy yo ejerciendo? ¿Es mi vida una inspiración a aquellos que me ven vivir? ¿Siente la gente que me rodea el deseo de buscar a Jesucristo y creer en el Dios que yo creo? Miren, hermano, en ninguna otra parte de este mundo hay un mensaje de esperanza como el que hay en el Evangelio. Querer buscar esperanza para un mundo apartado de Dios es un error. De la misma manera que querer buscar paz sin Jesucristo. Esta semana todos hemos estado allí, viendo allí a quien ustedes saben, en todos los canales y a todas horas. Y si usted lo mira desde el punto de vista humano, es bueno que uno se preocupe por la paz. Y es un buen deseo, es un deseo de Dios, que los hombres nos llevemos bien unos con otros. Pero quiere que le diga algo. Pedirle a gente inconversa, rebelde contra Dios, que ha cerrado el corazón y la vida al Evangelio, pedirles que se lleven bien unos con otros y que tengan paz unos con otros. No importa cómo lo digan, no importa lo suavecito que te lo digan. Hermanos, no hay paz separado de Dios. No hay paz sin Jesucristo en el corazón. ¿Saben cuál es el mensaje que necesitaba la nación americana? El mensaje que dio Juan el Bautista y el propio Jesucristo. Ustedes necesitan arrepentirse y creer en Jesucristo como su Salvador personal. Ese es el único mensaje que necesita esta sociedad, no hay otro. Por eso murió Jesucristo. No podemos llevarnos bien unos con otros mientras no esté Dios en el corazón de los seres humanos. No hay esperanza afuera de Jesucristo. Y lo que me ha dolido profundamente es ver cómo este país, que ha cerrado sus puertas a Dios de verdad, le abre las puertas a un hombre que lo ven como si fuera el propio Dios. Hay que tener muchísimo cuidado. Uno ve la mano del diablo moviendo los hilos. Y sí, la gente está dispuesta a oír todo lo que diga. Ahora, cuando se habla del Evangelio, hasta ahí llegó. Dios fue a donde estaba el profeta y lo sacó de su desánimo. ¿Qué pasó? Quiero leer los versos del 5 al 8. Dice la palabra: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios se encontró con su siervo en el mayor momento de desánimo y desesperanza. No piense nunca que lo que usted está viviendo a Dios no le importa. No crea eso. Él lo conoce en primer lugar, y en segundo lugar, Él se identifica con usted, lo entiende. Y esa es la mejor demostración de misericordia. El Señor fue a buscar a su profeta. ¿Qué hizo con él? Bueno, lo primero que le dio al profeta fue un tiempo de descanso y renovación. No llegó allí, le dio un sermón, no lo reprendió. Le dijo: no te preocupes, hijo mío, descansa. No has tenido una buena comida en mucho tiempo. Entonces le proporcionó comida de pan recién horneado y de refrescante agua fría. ¡Qué misericordia la de Dios! El agotamiento puede llevarnos a dar volteretas emocionales, a pensamientos extraños. El agotamiento puede llevarnos a creernos una mentira. Yo sé lo que les estoy hablando. Me ha pasado. Y creo que a todos nos pasa. Cuando uno se siente agotado, tiene que detenerse y decir: ¿qué es lo que estoy pensando? Porque nuestra mente es ocupada, es bombardeada de pronto por una cantidad de pensamientos que no son reales, que son interpretaciones que nosotros damos a lo que nos está ocurriendo, y son puras mentiras. Dios llevó a Elías a un tiempo de descanso, lo renovó, le dio una comida. Yo leo esto y digo: yo hubiese
yo quiero comer lo que él comió. Óigame, 40 días y 40 noches estuvo caminando. Mi esposa a veces se horroriza cuando le digo que caminé 2 horas. Imagínense si yo como lo que comió Elías. En un mes no me encuentran en la iglesia. ¿Y dónde está el pastor? Caminando. ¿De verdad usted no se ha preguntado qué comió Elías? ¿Qué le dio el Señor ahí? Segundo, Dios se comunicó inteligentemente con Elías, verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Le fue a buscar en la cueva. ¿Está usted en una cueva? Bueno, lo primero que se va a dar cuenta es si está en una cueva es que todo es oscuridad, ¿verdad? No hay luz. Y cuando uno comienza a ver todas las cosas oscuras, es porque estamos mal. Él no llegó y le dijo, no lo reprendió, solo le hizo una pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Y él le respondió en el verso 10: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Estoy solo, están tratando de asesinarme. Dios lo escuchó, no le reprendió, no le cantó las verdades a su profeta, le dijo: Elías, sal de la cueva. Sal, hombre, ahí hay mucha oscuridad. Sal de la cueva y ponte en la luz frente a mí. Quiero que recuperes el ánimo. Olvídate de esa Jezabel. Ella no es nada. En mis manos no es nada. Frente a mí no es nada. Quita tu mirada de Jezabel y enfócate en tu Dios, Elías. Deje de mirar su Jezabel, porque mientras más la mire, más grande la verá. Más grande verá su problema. Meta en la ecuación a Dios y todo cambiará. Verso 11, dice la Biblia: él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. En ninguna de esas formidables demostraciones estaba Dios. Y luego, tal y como esperaríamos del Dios de toda misericordia, leemos en el verso 12 y 13: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¡Qué tremendo! En medio de esa brisa suave apareció Dios. No estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y Dios vino a él, lo sacó de aquel lugar. ¿Y saben qué? Le aclaró las cosas al profeta. Verso 15: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú rey de Nimsi. Ungirás por rey sobre Israel a Eliseo hijo de Safat de Abed-mehola. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Él decía: estoy solo. Y Dios le dijo: no, Elías, déjame decirte que hay 7,000 fieles que no se han inclinado ante Baal. En realidad no está solo. Dios nos manda, nos va a buscar a la cueva, nos saca de la cueva, nos lleva a su luz, nos aclara por su palabra cómo son las cosas. Mire, cuando nosotros caemos en esta trampa, es porque se nos ha olvidado lo que Dios ha dicho. Y para salir de esa trampa hay que regresar a la palabra y leer lo que ha dicho Dios. Y no solo leerlo, hay que creerlo. La vida cristiana es una vida de fe. Pero pastor, yo quiero que Dios se me aparezca. No se te va a aparecer.
Porque por fe, bueno, yo quiero que me dé una sirimba como le da a algunos y se caen en el suelo con convulsiones. No, eso tampoco es de Dios. No es por sentimiento, no es por emociones, es por fe. Y si Él te dice algo, lo que espera no es que tú lo sientas, no es que tú lo veas, sino que tú lo creas. Ahora, cuando creemos, Dios toca profundamente también nuestras emociones. Y lo primero que hace es darnos una profunda paz. Si usted quiere ver las cosas como realmente son, vaya a la Biblia y crea lo que Dios dice. Su mensaje es claro. Muchas veces he orado en medio de momentos difíciles, he dicho, Señor, háblame. ¿Qué necesito? No he escuchado precisamente una voz audible, ni se me ha aparecido un ángel en mi cuarto, pero he tenido la profunda convicción de que Dios me ha hablado a través de su palabra. No tengo la menor duda de que ese mensaje vino de Dios y que viene para renovar mi vida. Ahora, lo último que pasó es que Dios le dio a Elías un amigo íntimo y entrañable. Ahí en el verso 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Qué tremendo. Dios le dio descanso, renovación, le dio un sabio consejo, lo hizo ver las cosas como eran. Eso es compasión. Pero después le dio también un amigo, alguien que estuviera con él. Dice la palabra que Eliseo se levantó, fue tras Elías y le servía. No solamente era su sucesor, sino un amigo entrañable, alguien que le acompañaría en los momentos difíciles. Estimado hermano y querido amigo que estás aquí, Dios no te creó a ti ni a mí para que vivamos en una cueva. La cueva lo único que nos traerá es oscuridad y desesperación. Mientras usted decida quedarse en esa cueva, no va a mejorar jamás. Nos ha creado para tener compañerismo. Necesitamos la comunión unos con otros, que somos difíciles. Todos somos difíciles. Que yo te tengo que tolerar a ti, tú me tienes que tolerar a mí. Por eso dice la Biblia, sobrellevados los unos a los otros. Que a veces actuamos como una manada de puercoespines en una noche invernal. Ya lo he dicho varias veces. Cuando hace frío, los puercoespines se quieren arrimar para calentarse unos a otros, pero cuando se acercan mucho, se pinchan con las púas. Entonces tienen que alejarse. Pero después vuelven a sentir frío y te tienen que buscar unos a otros. Bueno, a veces andamos así, pero aún así nos necesitamos. No caiga la tontería de decir, no, yo me voy de la iglesia del camino. Miren, hay personas que han pasado por muchos lugares. Me preocupa cuando veo a alguien así. Porque para esa persona lo único que podría satisfacerle es fundar una iglesia con su nombre. Y lo más interesante, que sea él el único miembro. O ella. Para aquellos que buscan una iglesia perfecta, déjenme decirle que no la va a encontrar. Y si llega a ella, va a dejar de ser perfecta. Todos tenemos problemas. La iglesia se parece más a un hospital que cualquier cosa. Ahora, me duele a veces cuando yo veo personas que se aíslan. Y cuando usted les habla del evangelio, le dice, no, el problema es que yo he visto tantas cosas. Yo le decía en estos días a alguien algo. Yo le decía, mira, yo no voy a cuestionar si es cierto o no lo que tú me estás diciendo. Probablemente tengas la razón. Las iglesias están llenas de personas que dicen ser cristianos, no lo son. Ahora, y como decía alguien, las iglesias están llenas de hipócritas. Y ese hermano decía, cuando me dicen eso, yo siempre quiero decir, bueno, pero siempre hay lugar para uno más. ¿Verdad? O sea, yo le decía, no te digo que sea cierto o no lo que me está diciendo,
Pero acepta esto que te voy a decir también. ¿Por qué no piensas del otro lado de la moneda? También en las iglesias, siguiendo el camino de la fe, hay grandes cristianos. Vidas que inspiran. Y al final, cuando te encuentres con Dios, todo se va a reducir a esto. A esto tan simple como esto. Dios y tú. Pero, Señor, es que el pastor que había ahí en el camino se las trae. Pero la cuestión no es el pastor. El pastor murió por ti. Fue mi hijo. No, pero ahí había hermanos que se creían los dueños de la iglesia. Ellos murieron por ti. Cualquier excusa que querramos emplear no va a tener valor. Nos necesitamos. El peor error que una persona puede cometer es decir, no me voy a congregar con más nadie. Porque todos son hipócritas, todos tienen defectos. Pero siga diciendo, la única persona perfecta soy yo. Y como mi categoría no me permite reunirme con otros, bueno, así mismo te vas a morir. Solo. ¿Verdad que a veces somos insoportables, verdad? A veces tenemos actitudes que tiene uno que darle gracias a Dios por la esposa que le ha dado, por la paciencia que le da a uno. Pero recuerde esto. Esto es una calle de dos vías. Tenemos que tolerar a otros, pero esos otros también nos tienen que soportar a otros. Y les voy a decir algo, hermanos. No hay nada más triste como estar solo, no solo espiritualmente, sino sin nadie. Y cuando usted no aprende a sobrellevar a otros, se va a morir solo. Y créanme que es triste. Esta semana he tenido la experiencia de estar en esos lugares donde llevan a los ancianitos. Hospice, ¿te dice así? Yo no sabía que eso era una especie de eutanasia legal, ¿no? O sea, cuando una persona va allí es para que se muera. Es como cuando usted está al borde de un precipicio y lo que hacen es darte el empujón final. Pero lo más triste de esos lugares, ¿saben qué es? Que allí van las personas solas a morirse. El sábado cuando fuimos allí, no había había un parque, el parque estaba vacío. Y esas personas que están ahí tenían hijos, tienen hermanos. ¿Por qué no hemos vuelto tan fríos unos con otros? ¿Saben qué es lo que marca la diferencia? Jesucristo. Porque cuando Jesucristo está en un corazón, Él no nos deja actuar según nuestra naturaleza. Aunque la gente me diga, en los Estados Unidos todo el mundo está ocupado y no tiene tiempo para ocuparse de los viejos. No vas a ser tú el único que lo hace. Manda a tu madre o a tu padre para allí, te quitas un problema. Eso es lo que te dice el mundo, pero Dios te dice, esa madre o ese padre consumió su vida en ti. Ahora tú, como cristiano, como hijo, tienes que estar con ella. Pero no puede esperar eso si no está Cristo en el corazón, hermano. ¿Se siente usted desanimado? Triste. Yo quiero decirle que en Cristo usted puede encontrar una solución a su problema. Yo no voy a decir que se le van a resolver todos los problemas y nunca más se va a desanimar. Pero lo que sí le puedo decir es que vale la pena ser cristiano, porque los malos momentos van a venir. Ayer me levanté porque escuché a mi hija hablando y aproveché de contarle la historia a mis hijos, lo que está sucediendo con Eva, y les dije más o menos algo como esto. Dios me lo puso en el corazón. Llegué y le dije, fíjense, ustedes ven el caso de la hermana Eva. Esa es una hermana que está preparada para Cristo. Está preparada porque vivió para Cristo. Y como alguien dijera, uno no está preparado para vivir hasta que no está preparado para morir. Y les hice esta pregunta. La pregunta no es ella. Cuando le llegue a ustedes, porque un día serán ustedes, un día será papá o será mamá. ¿Está uno preparado para ese momento? ¿Usted está preparado para morirse? Va a llegar ese momento. Y es probable que alguien esté pensando, ese pastor está loco, todo lo que dice de la Biblia es mentira, todo eso es falso, yo no creo nada de eso. Muy bien, si usted cree eso, le voy a decir algo, puede vivir con una tremenda paz, no tiene ningún problema, porque no tiene preocupación. Bueno, me voy a morir mañana, pero no hay nada más. Vamos a concederle que eso pueda ser real. Ahora, concédame usted también a mí esta otra posibilidad.
la posibilidad de que la Biblia tenga razón y nosotros lo creemos. Acá estamos para eso. ¿No le preocupa que exista un cielo y un infierno y que usted no va a estar allí si no se arrepiente ahora? Y que sabe que hay un infierno que es estar eternamente condenado en un lugar separado de Dios, donde no va a haber oportunidad de arrepentirse. No, ¿sabe qué está pensando? Para mí el infierno es el que estoy viviendo aquí. Déjame decirte, calcula eso para toda la eternidad. Nada de templo, nada de iglesia, nada de oportunidad de arrepentimiento. El momento es ahora. No importa que mañana venga el santo, como quieren llamarlo, y decirle, no importa, vamos a tener una misa por los que ya murieron para sacarlo del infierno. Eso es mentira. Cuando usted va al infierno, nadie le va a sacar de allí. La oportunidad es ahora mientras está vivo. Por eso yo quiero invitarle a que reciba a Jesucristo como su Salvador. Si usted no lo ha hecho, quiere aceptar a Cristo, por favor levante ahí su mano, me gustaría orar por usted. Si no ha invitado a Cristo, invite al Señor, crea en Él, arrepiéntase y recíbale en su vida. Si no quiere hacerlo aquí, después puede hablar conmigo, pero hágalo, no siga perdiendo el tiempo. Un día la oportunidad se acabará. Si el desánimo, la angustia y la desesperanza le están visitando ahora, vaya a Cristo. Elías pudo salir adelante porque Dios fue a buscarle. Y Dios te está buscando, no estás aquí de casualidad. Que el Señor le bendiga. Amén.